Rafael estaba sentado en su oficina de cristal en el piso más alto de uno de los edificios más imponentes de Querétaro. Desde allí, tenía una vista panorámica de la ciudad, las calles bulliciosas llenas de gente común, trabajando, moviéndose. Para Rafael, esas personas no eran más que parte del paisaje, una parte irrelevante de su vida. Su mente estaba siempre enfocada en su imperio empresarial, en cómo expandirlo, cómo hacer más dinero, cómo mantener su lugar en la cima. Esa tarde, decidió salir temprano. No era algo que solía hacer, pero sentía que necesitaba un respiro. Bajó a la calle y caminó por una de las avenidas más concurridas. Mientras avanzaba entre la multitud, su atención fue captada por una joven que vendía flores en la esquina. Tenía una pequeña mesa llena de flores de colores brillantes. Había algo en ella que lo molestaba, tal vez su simplicidad, tal vez la manera en que sonría todos los que pasaban. Esa alegría sencilla y humilde le resultaba irritante. Rafael se detuvo frente a la mesa de la joven, y sin pensarlo mucho, lanzó un comentario sarcástico. ¿Cuánto tiempo crees que podrás vivir vendiendo estas flores baratas?, dijo con desprecio. La joven, María, lo miró por un momento, sorprendida. Su sonrisa se desvaneció brevemente, pero la recuperó casi de inmediato. Cada flor tiene su valor, respondió con calma. Tal vez no lo entiendas ahora, pero las cosas simples pueden tener un gran poder. Rafael rió, una risa fría y arrogante. Poder, dices. El poder está en el dinero y en el control. Las flores no te darán nada de eso. María lo observó en silencio, sin intentar convencerlo de lo contrario. Había visto a hombres como él antes, personas que medían el valor de todo por su precio monetario. Sin embargo, había algo en los ojos de Rafael, algo inquieto, como si estuviera buscando algo que ni siquiera él podía identificar. Sin decir más, Rafael dio la vuelta y se alejó, dejando a María sola en su pequeña mesa de flores. A medida que se alejaba, el sentimiento de molestia que lo había invadido desde el primer momento en que la vio seguía presente, como una espina clavada en su mente. El día continuó como cualquier otro para Rafael. Llegó a su casa, se sumergió en más trabajo, y finalmente se fue a dormir, sin pensar mucho en el breve encuentro con la joven vendedora de flores. Sin embargo, esa noche, sus sueños estuvieron llenos de imágenes confusas. Flores, un campo vasto y una figura que lo observaba desde la distancia, aunque no podía distinguir quién era. Al día siguiente, la vida volvió a su rutina habitual. Rafael, como siempre, estaba enfocado en sus negocios, pero una pequeña parte de su mente, aunque lo negara, seguía recordando a la joven de la esquina, a su sonrisa tranquila, y a esa incomodidad inexplicable que había sentido al verla. Si te está gustando esta historia sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos emocionantes. Pasaron varios días desde el encuentro con María, y la vida de Rafael continuó como siempre. Estaba sentado en su oficina, revisando contratos y preparando una nueva negociación que le permitiría expandir su empresa aún más. Nada parecía salirse de su control. Sin embargo, justo cuando se sentía en la cúspide de otro éxito empresarial, su teléfono sonó. Era la escuela de su hija, Sofía. La maestra, con tono preocupado, le informó que la niña se había desmayado en clase y que una ambulancia ya la había trasladado al hospital. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin perder tiempo, salió de la oficina y condujo al hospital a la mayor velocidad que pudo. Cuando llegó, encontró a su exesposa, Claudia, ya esperando en la sala de urgencias. El ambiente era tenso, lleno de incertidumbre y miedo. Los médicos no tardaron en salir para hablar con ellos, pero las noticias no fueron buenas. Después de varios estudios, descubrieron que Sofía sufría de una condición rara y grave, que estaba afectando su sistema inmunológico de manera irreversible. Los doctores explicaron que los tratamientos convencionales no estaban funcionando, y aunque se harían más pruebas, el pronóstico no era alentador. Haremos todo lo posible, dijo uno de los doctores con expresión grave, pero ya hemos consultado a especialistas. No hay mucho que podamos hacer con los medios tradicionales. Rafael se sintió impotente por primera vez en mucho tiempo. Acostumbrado a tener el control de todo, la idea de que no pudiera salvar a su propia hija lo devastaba. Trató de mantener la calma, pero la realidad era demasiado dura. Su dinero, su influencia, nada de eso parecía tener relevancia en esta situación. El dolor en el rostro de Sofía, tan pequeña y frágil en esa cama de hospital, era más de lo que él podía soportar. Debe haber algo más que podamos hacer, insistió Rafael, mirando al doctor con desesperación. No puede ser que no haya una cura, algún tratamiento,
Algo, lo que sea. Pero el médico, con una mirada comprensiva, simplemente negó con la cabeza. Estamos investigando todas las opciones. Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado una solución viable. Rafael se alejó de la sala, buscando aire. Es esencia asfixiado. Caminó por los pasillos del hospital, tratando de organizar sus pensamientos. De alguna manera, tenía que haber una solución. No estaba dispuesto a aceptar que no había nada que pudiera hacerse. Estaba acostumbrado a comprar soluciones, a usar su poder y sus contactos para conseguir lo que necesitaba. Pero aquí, su dinero no servía de nada. Al mirar por la ventana, observó a la gente en las calles, y su mente vagó sin rumbo. Fue entonces cuando, de repente, recordó algo. Esa joven vendedora de flores, María, había mencionado algo sobre el poder de las plantas. Aunque en ese momento lo había ignorado, la imagen de su mesa llena de flores volvió a su mente. ¿Sería posible que ella supiera algo que los médicos no? La idea era absurda, pero en su desesperación, cualquier cosa parecía tener sentido. Sin más, Rafael decidió averiguar dónde podría encontrarla. Sabía que era una opción desesperada, pero en ese momento, cualquier posibilidad de salvar a su hija valía la pena intentar. Rafael pasó la noche en vela, sentado al lado de la cama de su hija en el hospital. Sofía dormía. Su respiración era débil pero estable. Y las máquinas que la rodeaban hacían un ruido constante y mecánico. Claudia también había pasado la noche allí, pero ninguno de los dos hablaba. Ambos estaban consumidos por el miedo y la incertidumbre. A la mañana siguiente, mientras los médicos volvían a revisar a Sofía, Rafael salió del hospital decidido a encontrar a María. Recordaba el lugar exacto donde la había visto por última vez, en esa pequeña esquina de la ciudad, vendiendo sus flores con una serenidad que ahora le parecía casi surrealista. Nunca había creído en los remedios naturales, y mucho menos en la idea de que una simple vendedora de flores pudiera tener la solución que los médicos no habían encontrado. Pero ya no tenía nada que perder. Caminó por las calles de Querétaro, ignorando el bullicio a su alrededor. Su única misión era encontrar a esa joven. Tras una hora de búsqueda, volvió a verla en la misma esquina, como si no hubiera pasado el tiempo. María estaba allí, arreglando sus flores, con la misma expresión calmada y una sonrisa tranquila en el rostro. Rafael se detuvo a unos metros de distancia, observándola. Por primera vez, se sintió inseguro de cómo acercarse. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo pedirle ayuda después de la manera en que la había tratado? Respiró profundamente y se acercó, con las manos temblorosas y una sensación de humildad que nunca antes había experimentado. María, dijo con voz baja, apenas audible. Ella levantó la vista, reconociéndolo de inmediato. Su sonrisa desapareció por un momento, pero no dijo nada. Solo lo miró, esperando. Necesito tu ayuda, continuó Rafael, esforzándose por mantener la compostura. Mi hija está enferma, muy enferma. Los doctores no pueden hacer nada por ella. Me dijeron que, tal vez, tú podrías saber algo sobre plantas que pueda ayudarla. María lo observó en silencio por un momento, sin responder. Parecía estar evaluando la sinceridad en sus palabras, midiendo el peso de su desesperación. Finalmente, dio un paso adelante. ¿Te refieres a mi conocimiento de las plantas medicinales?, preguntó suavemente. Rafael asintió, sin poder encontrar las palabras adecuadas. Nunca había creído que alguna vez se encontraría en esa situación, rogándole ayuda a alguien que antes había despreciado. Por favor, mi hija, está grave. No sé a quién más acudir. Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó ver su vulnerabilidad. María lo miró por un momento más, y luego asintió lentamente. Entiendo. Puedo ayudarte, pero esto no será fácil. Hay plantas específicas que necesitamos, y algunas son difíciles de encontrar. Pero si realmente estás dispuesto a hacerlo, haré lo que pueda. El alivio que sintió Rafael fue inmediato, aunque estaba mezclado con un profundo arrepentimiento por cómo la había tratado. Sabía que tendría que ganarse su confianza y que, para salvar a su hija, no bastaría con el dinero o el poder. Tendría que confiar en alguien a quien antes no había valorado. Rafael sentía una mezcla de alivio y tensión mientras caminaba junto a María hacia su pequeño taller, un espacio modesto que ella usaba para preparar sus remedios naturales. Aunque había aceptado ayudarlo, Rafael podía notar que María aún albergaba cierto recelo hacia él, y no era para menos. Su trato inicial hacia ella había sido despreciable, y ahora se encontraba a merced de su generosidad. ¿Cómo aprendiste sobre plantas?, preguntó Rafael,
rompiendo el incómodo silencio que los envolvía mientras caminaban por las bulliciosas calles de Querétaro. María lo miró de reojo, como si sopesara si debía o no compartir su historia. Tras unos segundos, finalmente decidió hablar. Mi abuela era una curandera. Desde pequeña, me enseñó sobre las propiedades curativas de las plantas y cómo usarlas para ayudar a las personas. Es un conocimiento que ha pasado de generación en mi familia. Rafael asintió, aunque internamente aún luchaba por comprender cómo alguien sin una formación médica formal podía tener la clave para salvar a su hija. Pero ya no estaba en posición de cuestionar. ¿Crees que puedes realmente curarla?, preguntó, con un tono de esperanza pero también de duda. No hago promesas que no puedo cumplir, Rafael, respondió María con firmeza. Pero haré todo lo que esté a mi alcance. Si las plantas que necesitamos están disponibles y si seguimos el tratamiento con precisión, creo que hay una buena oportunidad de ayudarla. Cuando llegaron al pequeño taller de María, Rafael quedó impresionado por la simplicidad del lugar. No había equipos médicos sofisticados en tecnología avanzada. Solo estantes linos de frascos con hierbas secas, raíces, flores, y otros ingredientes naturales. El aroma a plantas frescas llenaba el aire, y aunque el espacio era reducido, estaba impecablemente organizado. María se movía con soltura y confianza dentro de su mundo. Comenzó a recoger varias hierbas y raíces de los estantes, explicando mientras lo hacía. Vamos a empezar con un tratamiento básico para fortalecer el sistema inmunológico de tu hija. Estas plantas ayudarán a su cuerpo a combatir la enfermedad, pero este es solo el primer paso. Para el tratamiento completo, necesitaremos una planta muy especial y rara, que no es fácil de encontrar. ¿Qué planta?, preguntó Rafael, siguiendo cada uno de sus movimientos con atención. Se llama flor de los ángeles. Solo crece en ciertos lugares de montaña, y es extremadamente difícil de conseguir. Pero es esencial para completar el tratamiento. Rafael frunció el ceño. La situación parecía complicarse cada vez más, pero si eso era lo que se necesitaba para salvar a su hija, entonces lo haría. Dime dónde está esa planta, y la conseguiré, dijo con determinación. María lo miró por un momento, midiendo su sinceridad. Luego asintió. Muy bien. Pero primero, tenemos que comenzar con lo que ya tenemos. No podemos perder más tiempo. Rafael observó mientras María comenzaba a preparar el primer remedio. Ella trabajaba con una precisión meticulosa, mezclando las plantas y los ingredientes en un tazón de barro mientras murmuraba indicaciones para sí misma. Finalmente, le entregó una pequeña botella con un líquido ámbar. Dale esto a tu hija 3 veces al día. Es un refuerzo para su sistema inmunológico. Yo misma iré al hospital mañana para ver cómo está reaccionando y ajustar el tratamiento si es necesario. Mientras tanto, haré algunos contactos para ver cómo podemos obtener la flor de los ángeles lo más pronto posible. Rafael tomó la botella con cuidado, sintiendo un renovado sentido de esperanza, pero también una pesada responsabilidad. Esta era la única oportunidad que tenía, y no podía permitirse fallar. Se despidió de María y se dirigió rápidamente al hospital. Cuando llegó, Claudia lo miró con desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó, su tono severo. Los médicos no tienen buenas noticias. Rafael se detuvo junto a la cama de Sofía, su corazón se encogió al ver lo débil que estaba. La pequeña botella en su mano se sentía como la última esperanza. He conseguido algo que podría ayudar, dijo en voz baja, mostrando el frasco. Claudia frunció el ceño. ¿Qué es eso? ¿Remedios naturales? ¿Plantas? Rafael, no estamos en posición de probar curas milagrosas. Escucha, Claudia, replicó Rafael, más calmado de lo que esperaba. Sé que no suena como la solución convencional, pero los médicos no tienen ninguna. Esta chica, María, sabe lo que hace. He visto cómo trabaja, y es nuestra mejor opción ahora. Claudia lo miró con incredulidad, pero también con una desesperación que reflejaba la de Rafael. Finalmente, asintió con resignación. Si crees que esto puede ayudar, hazlo. No tenemos nada que perder. Rafael administró la primera dosis con cuidado. Mientras observaba a su hija, una mezcla de esperanza y miedo se arremolinaba en su interior. Ahora, solo el tiempo diría si esta decisión desesperada había sido la correcta. Al día siguiente, María llegó al hospital temprano, como había prometido. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela, donde guardaba varias hierbas y flores que continuaría utilizando en el tratamiento de Sofía. Rafael la esperaba en la entrada, visiblemente nervioso,
pero al mismo tiempo aliviado de que ella estuviera cumpliendo con su palabra. «Gracias por venir», dijo Rafael en un tono más humilde de lo habitual, sabiendo que ya no podía darse el lujo de ser arrogante. María asintió y juntos caminaron hacia la habitación donde estaba Sofía. La niña seguía pálida, su cuerpo débil sobre la cama del hospital. Claudia, quien se encontraba a su lado, miró a María con cierto escepticismo, pero no dijo nada. Había aceptado la situación por el bien de su hija, pero aún le costaba creer que una vendedora de flores pudiera ofrecer algo que la medicina moderna no había logrado. María se acercó a Sofía y comenzó a examinarla. Puso una mano suave sobre su frente y luego sobre su pecho, sintiendo su respiración. Después de unos minutos, asintió para sí misma y se volvió hacia Rafael. «Las hierbas que le diste ayer ya están comenzando a hacer efecto. Su cuerpo está reaccionando, aunque lentamente. Necesitamos continuar con el tratamiento, pero aún falta la parte más importante», dijo María mientras abría su bolsa y sacaba más hierbas. «La planta que mencionaste, ¿verdad?», preguntó Rafael, ansioso por saber qué hacer a continuación. «Sí, la flor de los ángeles. Sin ella, no podremos completar el tratamiento. Lo que estamos haciendo ahora es solo fortalecer su cuerpo, pero para curarla por completo, necesitamos esa flor», explicó María mientras comenzaba a preparar un nuevo remedio. «Es una flor rara, que crece en las montañas de la Sierra Gorda, pero no es fácil de encontrar, y mucho menos de recolectar». Rafael frunció el ceño, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «Entonces dime qué tengo que hacer para conseguirla. Puedo contratar a alguien, o ir yo mismo si es necesario». «Lo que sea». María lo miró, impresionada por su determinación, pero sabía que la tarea no sería fácil. «No es solo cuestión de encontrarla. Esta flor es muy delicada. Debe ser recolectada en el momento exacto, y cualquier error podría inutilizarla. Además, la montaña en la que crece es difícil de escalar, especialmente en esta época del año». Rafael, a pesar de las advertencias, no iba a retroceder. Su única preocupación era salvar a su hija, y no le importaban los obstáculos. «Dime cuándo y dónde, y lo haré. Tengo los medios para llegar a donde sea necesario». María suspiró. Sabía que no podía detenerlo, pero también sabía que sería peligroso. «Necessiter accompagnart». «Si decides ir por la flor, debo estar allí para guiarte. Solo así podremos asegurarnos de que la flor esté en las condiciones adecuadas para usarla en el tratamiento». Claudia, que había estado escuchando en silencio, intervino con una mezcla de preocupación y sorpresa. «¿Tú también irías? ¿Y quién cuidará a Sofía mientras ustedes están en las montañas?» «Las dosis que le he dado a Sofía deberían mantenerla estable durante unos días», respondió María, calmadamente. «Pero debemos ser rápidos». «No podemos dejar que su condición empeore mientras estamos fuera». Rafael sabía que la decisión estaba tomada. «No había más tiempo que perder». Si quería salvar a su hija, debía confiar plenamente en María y seguirla en esta misión. «Entonces iremos cuanto antes», dijo con firmeza. «Prepararé todo para que podamos partir mañana al amanecer». María asintió, satisfecha con su decisión. «Bien». «Veo que estás comprometido con esto. Nos encontraremos aquí temprano, y partiremos hacia la Sierra Gorda. Tendremos que estar listos para enfrentar cualquier cosa». Antes de irse, María administró otro remedio a Sofía, asegurándose de que la niña estuviera en las mejores condiciones posibles antes de su partida. Claudia, aunque seguía preocupada, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza al ver cómo María se movía con tanta seguridad y conocimiento. Cuando María terminó, se volvió hacia Rafael una última vez antes de irse. «Descansa esta noche. La caminata será dura y necesitarás estar en las mejores condiciones posibles». «No podemos fallar, Dijo, dando una mirada firme, que de yo en claro lo crítico que era todo lo que estaba en juego». Rafael asintió, sabiendo que sus próximos pasos serían decisivos. Mientras observaba cómo María se alejaba del hospital, sintió una mezcla de miedo y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. No podía permitirse fallar, no ahora, no cuando había una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar a Sofía. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que Rafael esperaba. Se levantó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de tensión y determinación. Sabía que esta era su única oportunidad para salvar a Sofía, y no podía permitirse fallar. Preparó un pequeño equipaje, aunque María había insistido en que llevaran solo lo necesario para la búsqueda. A las 5 de la mañana, Rafael llegó al hospital. María ya estaba allí, puntual y serena como siempre.
Llevaba una mochila pequeña, llena de lo esencial: hierbas, frascos vacíos y algunos instrumentos para recolectar la preciada flor de los ángeles. ¿Estás listo?, preguntó María, con la misma calma de siempre. Rafael asintió, aunque una parte de él todavía dudaba si realmente estaba preparado para lo que venía. Sabía que no se trataba solo de encontrar una flor, sino de enfrentarse a sus propios límites y a la posibilidad de perder lo más importante en su vida. «Estoy listo. No podemos perder más tiempo», respondió Rafael, su voz firme, aunque dentro de él sentía el peso de la incertidumbre. Antes de partir, ambos entraron brevemente a la habitación de Sofía. La niña aún dormía, su respiración era lenta pero constante. Claudia estaba a su lado, y al ver a Rafael y María juntos, no pudo evitar mostrarse un poco más esperanzada. «Cuídala», le dijo Rafael a Claudia, tocando suavemente la mano de su hija. «Regresaré pronto, con lo que necesita». Claudia asintió, sin decir una palabra. Aunque no compartía del todo la fe de Rafael en esta solución, sabía que él estaba haciendo lo mejor que podía. Y en ese momento, cualquier esperanza, por pequeña que fuera, era mejor que nada. María y Rafael salieron del hospital y abordaron el vehículo que los llevaría hacia la Sierra Gorda, donde buscarían la flor. El camino era largo y sinuoso, y mientras el paisaje urbano de Querétaro se desvanecía, las montañas comenzaron a aparecer en el horizonte. María permanecía en silencio, concentrada, mientras Rafael miraba por la ventana, intentando calmar su mente. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Rafael, rompiendo el silencio después de una hora en la carretera. He recolectado muchas plantas en lugares difíciles, pero esta será una de las expediciones más complicadas, respondió María sin apartar la vista del camino. Sin embargo, estoy segura de que podemos hacerlo. Solo debemos tener cuidado y seguir el plan. Rafael asintió, aunque su mente seguía llena de preguntas. La confianza de María lo tranquilizaba, pero al mismo tiempo, no podía evitar preocuparse por los riesgos que enfrentarían. Sabía que no habría margen de error. Llegaron a la base de la montaña alrededor del mediodía. El clima había cambiado, el aire era fresco y el cielo comenzaba a nublarse. María miró hacia la cima de la montaña y luego a Rafael, evaluando la situación. Debemos apresurarnos. Si el clima empeora, será más difícil encontrar la flor, advirtió. Vamos entonces, respondió Rafael con determinación. No hay tiempo que perder. Comenzaron el ascenso, siguiendo un sendero empinado y estrecho. Rafael no estaba acostumbrado a este tipo de actividad física, y pronto comenzó a sentir el cansancio en sus piernas. Pero cada vez que pensaba en rendirse, la imagen de Sofía en la cama del hospital lo empujaba a seguir adelante. No podía fallar. Mientras avanzaban, María le explicaba más sobre la flor. La flor de los ángeles solo florece en ciertas altitudes, y solo por unos días al año. Por eso es tan difícil de conseguir. Necesitamos encontrarla cuando esté en su punto exacto de maduración. Si la recogemos demasiado temprano o tarde, no tendrá ningún efecto. Rafael escuchaba atentamente, impresionado por el conocimiento que María tenía sobre las plantas. Ahora comprendía por qué los médicos convencionales no podían ayudar a su hija. Este tipo de sabiduría no se encontraba en libros o en hospitales. Era algo que se pasaba de generación en generación, algo que no tenía precio. Después de varias horas de caminata, llegaron a una meseta donde el terreno se volvía más rocoso y escarpado. María se detuvo, inspeccionando el suelo y las plantas que crecían alrededor. «Estamos cerca», dijo con confianza. «La flor debería estar aquí, en algún lugar». Rafael miró a su alrededor, intentando ver lo que María veía, pero para él, todas las plantas parecían iguales. Sin embargo, confiaba en que ella sabía exactamente lo que buscaba. María comenzó a moverse con más cuidado, inspeccionando cada rincón del terreno. De repente, se agachó junto a una pequeña grieta entre las rocas y sonrió. «Aquí está». Rafael se acercó, y por primera vez vio la flor. Era pequeña, de pétalos blancos con un tono dorado en el centro. Parecía casi insignificante, pero sabía que esa pequeña flor contenía la esperanza de salvar a su hija. «Es perfecta», dijo María mientras sacaba con delicadeza un pequeño cuchillo y una bolsa de tela. «La recogeré con cuidado, y luego debemos volver lo más rápido posible para preparar el tratamiento». Rafael observó cómo María trabajaba con precisión y delicadeza, asegurándose de que la flor no sufriera ningún daño. Sabía que el éxito dependía de ese momento, y una sensación de alivio lo invadió al ver que todo estaba saliendo según lo planeado. Cuando María guardó la flor en la bolsa,
Se volvió hacia Rafael con una leve sonrisa. Lo logramos. Ahora solo falta regresar y administrarle el tratamiento a Sofía. El regreso desde la montaña fue rápido, aunque Rafael sentía que cada minuto pasaba más lentamente de lo que podía soportar. Sabía que el tiempo era crucial, y con la flor finalmente en sus manos, su urgencia por regresar al hospital y salvar a Sofía aumentaba a cada paso que daban. María, siempre calmada y concentrada, aseguraba que la flor estaba bien protegida en su bolsa de tela, moviéndose con una tranquilidad que a Rafael le costaba entender. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la flor pierda su efectividad?, preguntó Rafael mientras bajaban la montaña. No mucho, respondió María, sin detenerse. La flor debe ser procesada lo antes posible para que mantenga todas sus propiedades curativas. Si no lo hacemos rápido, perderá su poder. Esas palabras aceleraron el paso de Rafael. A pesar del cansancio acumulado por la subida y el descenso, seguía adelante, motivado únicamente por la idea de salvar a su hija. Al llegar nuevamente a la base de la montaña, se subieron rápidamente al vehículo que los esperaba y emprendieron el viaje de vuelta a Querétaro. Durante el trayecto, Rafael apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera la imagen de Sofía en el hospital, su frágil cuerpo esperando el tratamiento que, con suerte, la salvaría. Cada kilómetro recorrido le parecía una eternidad. María, por su parte, utilizaba el tiempo para preparar mentalmente el próximo paso. Sabía que la flor era solo una parte del proceso, y aunque ya la habían recolectado, el verdadero desafío era usarla correctamente para crear el remedio. Cualquier error en la preparación podría ser fatal para Sofía. Debemos llegar directamente a mi taller, dijo María de repente, rompiendo el silencio. Necesito preparar la flor antes de ir al hospital. No podemos administrarla cruda. Rafael asintió, confiando plenamente en las instrucciones de María. Ya no quedaba rastro de escepticismo en él. Sabía que María era su única esperanza, y que su conocimiento era mucho más valioso de lo que jamás había imaginado. Después de varias horas de viaje, finalmente llegaron a Querétaro. El cielo estaba oscurecido por nubes grises, presagio de una tormenta inminente, lo que añadía una sensación de urgencia a la situación. Condujeron directamente al pequeño taller de María, donde ella rápidamente comenzó a preparar el espacio para procesar la flor. Necesito tiempo y concentración para esto, dijo María mientras colocaba la flor en la mesa de trabajo y sacaba varios frascos y herramientas. No te preocupes, lo haré rápido, pero no podemos apresurarnos demasiado o todo podría salir mal. Rafael observaba en silencio, con las manos apretadas, sintiendo una mezcla de impotencia y esperanza. Era la primera vez en su vida que no podía controlar la situación. Todo lo que podía hacer era confiar en María. María comenzó el proceso con una precisión meticulosa. Utilizó un pequeño mortero para machacar la flor, mezclando sus pétalos dorados con otras hierbas que había recolectado previamente. Rafael observaba cada movimiento, dándose cuenta de que cada paso del proceso era crucial. No era solo una cuestión de mezclar ingredientes, sino de hacerlo en el orden y proporciones correctas. Esta flor es muy poderosa, explicó María mientras trabajaba. No es como las plantas comunes. Tiene propiedades curativas que actúan directamente en el sistema inmunológico, pero también es delicada. Si no se trata adecuadamente, puede perder su efectividad, peor aún, volverse tóxica. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presión era inmensa, pero confiaba en que María sabía exactamente lo que estaba haciendo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de espera, María terminó de preparar el remedio. Vertió el líquido resultante en un pequeño frasco de vidrio y lo selló con cuidado. Está listo, dijo, entregándole el frasco a Rafael. Ahora debemos dárselo a Sofía lo antes posible. Rafael tomó el frasco con manos temblorosas. No podía evitar sentirse nervioso, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Juntos, salieron del taller y se dirigieron directamente al hospital, donde Claudia los esperaba ansiosamente. Cuando llegaron al hospital, Rafael corrió hacia la habitación de Sofía. Claudia estaba sentada junto a la cama de su hija, su rostro lleno de preocupación. Al ver el frasco en las manos de Rafael, se levantó rápidamente. ¿Eso es?, preguntó, su voz temblorosa por la mezcla de miedo y esperanza. Rafael asintió, sin decir una palabra. María se acercó a la cama de Sofía y tomó suavemente su mano. La niña apenas podía mantenerse despierta, sus ojos entreabiertos y su respiración débil. Debemos administrarle el remedio ahora mismo, dijo María mientras preparaba el frasco para darle la dosis a Sofía.
Esto le dará a su cuerpo la fuerza necesaria para luchar contra la enfermedad. Claudia miró a Rafael con preocupación, aún insegura de todo este proceso, pero no había tiempo para más preguntas o dudas. Con un suspiro de resignación y esperanza, dejó que María continuara. María vertió cuidadosamente el líquido en la boca de Sofía, asegurándose de que lo tragara. Todo el cuarto se llenó de un silencio tenso mientras esperaban cualquier señal de cambio. Rafael apenas podía respirar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que no habría una cura instantánea, pero cada segundo que pasaba sin ver mejoría lo llenaba de una ansiedad abrumadora. Ahora debemos esperar, dijo María finalmente, después de asegurarse de que Sofía había recibido la dosis completa. Su cuerpo comenzará a reaccionar pronto, pero no será inmediato. Tendremos que observar cómo responde durante las próximas horas. Rafael y Claudia intercambiaron una mirada de preocupación, pero también de aceptación. Sabían que habían hecho todo lo posible. Ahora, solo quedaba esperar. Las horas que siguieron fueron una prueba de paciencia. Rafael no se movió del lado de su hija, observando su respiración, su piel pálida y frágil. Claudia se sentó a su lado, en silencio, ambos atrapados en la incertidumbre. Finalmente, cuando la noche comenzaba a caer, algo cambió. Sofía, que había estado dormida y débil durante tanto tiempo, comenzó a moverse ligeramente. Sus ojos se entreabrieron un poco más, y su respiración, aunque aún suave, se volvió más regular. Rafael y Claudia se inclinaron hacia ella, casi sin poder creer lo que veían. «Papá», murmuró Sofía con voz débil, pero clara. El corazón de Rafael se detuvo por un momento. Era la primera vez en días que su hija hablaba. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras tomaba su mano con fuerza. «Estoy aquí, Sofía», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Todo va a estar bien». María, observando desde la distancia, sonrió levemente. Sabía que el tratamiento estaba funcionando, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. La recuperación sería lenta, pero habían dado el primer gran paso. La habitación del hospital, que había estado sumida en una quietud inquietante durante días, ahora vibraba con una mezcla de esperanza y alivio. Rafael se quedó al lado de la cama de Sofía, observando cada pequeño movimiento de su hija como si temiera que el progreso pudiera desaparecer en cualquier momento. Cada vez que los ojos de Sofía se entreabrían y su respiración se hacía más fuerte, sentía una oleada de gratitud hacia María y la decisión que había tomado de buscar ayuda fuera de los medios convencionales. Claudia, aunque aún escéptica, no podía negar lo que veía. Su hija, quien había estado al borde de la muerte, ahora mostraba signos de mejora. Era lento, pero tangible. «No me puedo creer que esté funcionando», murmuró Claudia, mirando a Rafael. «Nunca pensé que las plantas pudieran hacer algo que los médicos no pudieron». Rafael, todavía sin poder apartar la vista de su hija, respondió en voz baja. «Yo tampoco. Pero María sabe lo que hace». No me di cuenta de lo equivocada que estaba mi perspectiva hasta ahora. Mientras Sofía descansaba más cómodamente, María se acercó a ambos con una expresión de calma, pero también de advertencia. «Sofía está mejorando, pero debemos tener cuidado. El tratamiento que le dimos está funcionando, pero su recuperación será un proceso lento. No debemos apresurarnos ni pensar que todo está resuelto. Hay que seguir con el tratamiento y asegurarnos de que su cuerpo se fortalezca completamente», dijo con voz firme, dejando claro que el trabajo aún no había terminado. Rafael asintió, entendiendo la seriedad de la situación. «¿Qué más necesitamos hacer?» «Hay que continuar con las dosis del remedio durante los próximos días», explicó María. «Cada dosis le dará más fuerza, pero también debemos asegurarnos de que esté bien alimentada y descansada. Su cuerpo necesita tiempo para regenerarse». Rafael asintió nuevamente, dispuesto a seguir cada una de las instrucciones de María al pie de la letra. Claudia, aunque más cautelosa, aceptó que no tenían otra opción más que confiar en el plan que María les ofrecía. Sin embargo, la verdadera preocupación de Rafael no era solo la recuperación física de Sofía, sino lo que había ocurrido durante todo el proceso. Desde el principio, su arrogancia y escepticismo lo habían cegado, lo que casi le había costado la vida de su hija. Mientras observaba a María moverse con precisión, controlando la situación con confianza y sabiduría, no podía evitar sentir una profunda admiración por ella, algo que nunca había imaginado. Esa noche, Rafael decidió quedarse nuevamente en el hospital, junto a su hija, mientras María regresaba a su taller para preparar las siguientes dosis del remedio. Sabía que la recuperación sería un proceso largo,
pero cada pequeño paso hacia adelante lo llenaba de esperanza. Sin embargo, mientras el progreso de Sofía avanzaba, Rafael comenzó a reflexionar más profundamente sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Durante días, su vida había girado únicamente en torno al poder, al dinero y a mantener el control absoluto de su imperio empresarial. Todo lo que hacía estaba enfocado en ser el mejor, en aplastar a la competencia y en alcanzar nuevos niveles de éxito. Nunca había pensado en el valor de las cosas simples, ni en el conocimiento ancestral que personas como María poseían. En su mundo, lo único que importaba era lo que podía comprarse o controlarse. Pero ahora, sentado al lado de su hija, todo parecía diferente. Sofía estaba mejorando gracias a algo que el dinero no podía comprar, y eso le hacía replantearse sus prioridades. Quizás, después de todo, no era el poder ni la riqueza lo que realmente tenía valor, sino el conocimiento y la conexión con el mundo natural. En medio de sus pensamientos, Claudia, que también había estado en silencio, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No puedo creer lo mucho que has cambiado en tan poco tiempo, Rafael. Hace unas semanas, jamás habrías creído en algo así. ¿Qué ha pasado por tu mente para confiar tanto en ella?, preguntó. Rafael se quedó en silencio por un momento, considerando su respuesta. No lo sé, Claudia. Creo que simplemente llegué a un punto donde me di cuenta de que no tenía todas las respuestas. Siempre pensé que el dinero y el control eran la clave para resolver cualquier problema, pero ahora sé que hay cosas que no se pueden comprar. María me lo mostró, y gracias a ella, Sofía tiene una oportunidad de vivir. Claudia lo observó en silencio, asimilando sus palabras. Había sido testigo de la transformación de Rafael en los últimos días, y aunque aún le costaba procesarlo todo, no podía negar que él había cambiado. La arrogancia y la frialdad que solían definirlo se habían desvanecido, reemplazadas por una humildad que ella nunca había visto en él. Al día siguiente, María regresó al hospital con una nueva dosis del remedio. Continuaron administrándoselo a Sofía, y cada día que pasaba, la niña mostraba más signos de mejoría. Su piel recuperaba algo de color, y aunque su energía aún era limitada, podía mantener conversaciones cortas con su padre y su madre, lo que llenaba de alivio a ambos. Rafael, sin embargo, no dejaba de pensar en María. Su profundo conocimiento sobre las plantas y su habilidad para manejar la situación habían transformado no solo la salud de Sofía, sino también la forma en que él veía el mundo. Sentía una creciente admiración por ella, y esa admiración pronto se transformó en algo más. A medida que Sofía continuaba recuperándose, Rafael y María pasaban más tiempo juntos, discutiendo el proceso de curación y las propiedades de las plantas que María usaba. Lo que comenzó como un simple intercambio de información se convirtió en largas conversaciones sobre la vida, la naturaleza y el poder de lo simple. María, por su parte, también comenzó a ver a Rafael de una manera diferente. Al principio, lo había visto como un hombre arrogante y superficial, pero ahora veía la transformación en él. Su dedicación a su hija, su disposición a aprender y su apertura a aceptar que no siempre tenía el control le hicieron ganar el respeto de María. El proceso de curación de Sofía no solo estaba salvando su vida, sino que también estaba cambiando las vidas de las personas que la rodeaban. A medida que los días pasaban, Sofía continuaba mostrando signos de mejoría. Su energía iba aumentando poco a poco, y aunque seguía débil, los médicos del hospital comenzaron a notar la increíble recuperación. Incluso los más escépticos empezaron a preguntar a Rafael sobre el tratamiento que estaba recibiendo su hija, pero él simplemente les decía que era algo que no podían entender del todo. María seguía visitando a Sofía regularmente, ajustando las dosis del remedio según fuera necesario y asegurándose de que su cuerpo respondiera bien. Durante estas visitas, Rafael y María comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo discutiendo el estado de Sofía, sino también temas más personales. Cada vez que María hablaba, Rafael sentía una creciente admiración por su sabiduría y tranquilidad. Había algo en ella que lo hacía sentirse diferente. Como es to do lo que había valorado en su vida hasta ese momento fuera superficial comparado con la riqueza de conocimiento que ella poseía. Una tarde, mientras estaban sentados en la pequeña cafetería del hospital, Rafael decidió abrirse a María de una manera que nunca había hecho con nadie. María, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Nunca imaginé que me encontraría en una situación como esta, donde algo que no puedo controlar es lo que está salvando a mi hija. Todo en mi vida siempre ha girado alrededor del control, del poder, y ahora me doy cuenta de lo vacío que todo eso era. María lo observó con atención, sin interrumpirlo. Sabía que Rafael estaba en medio de un proceso profundo de autodescubrimiento, y ella lo respetaba. Había visto cómo la crisis con Sofía lo había transformado,
y aunque aún era el mismo hombre determinado que había conocido, ahora se mostraba más humilde, más receptivo a las cosas que antes ignoraba. A veces, la vida nos pone en situaciones que nos obligan a ver lo que realmente importa, respondió María, con una suave sonrisa. Yo aprendí eso desde pequeña. Mi familia siempre me enseñó que las cosas más valiosas no son las que se pueden comprar o vender. Las plantas, la naturaleza, nos dan mucho más de lo que podríamos imaginar, pero solo si aprendemos a escucharlas. Rafael asintió lentamente, asimilando sus palabras. Nunca había pensado en el mundo de esa manera. Para él, todo lo que importaba era el éxito, los números, las ganancias. Pero ahora, sentado frente a María, con su hija en el proceso de curación gracias a algo tan simple como una planta, todo lo que había valorado hasta ese momento parecía insignificante. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho por Sofía, y por lo que has hecho por mí, dijo Rafael, su voz temblorosa por la emoción. No solo salvaste la vida de mi hija, sino que me has hecho ver lo ciego que estaba todo este tiempo. María sonrió, pero sacudió la cabeza con humildad. No tienes que agradecerme, Rafael. Todo lo que he hecho es compartir lo que sé, lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Lo importante es que ahora tú también lo entiendes. Y eso es suficiente para mí. Rafael la miró a los ojos, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. No era solo el hecho de que María había salvado a su hija. Era más profundo que eso. María le había mostrado una nueva forma de ver el mundo, una forma de valorar lo simple, lo natural, lo que no podía comprarse ni venderse. Durante esos días, Rafael se dio cuenta de que ya no solo admiraba a María por su conocimiento, sino que sus sentimientos por ella iban más allá. Había algo en su presencia, en su serenidad, que lo atraía de una manera que nunca había experimentado antes. No era solo agradecimiento, era algo más. Una tarde, mientras estaban a punto de salir del hospital después de una visita a Sofía, Rafael decidió ser honesto con sus sentimientos. María, hay algo que necesito decirte, dijo, sintiendo un nudo en la garganta mientras hablaba. Todo este tiempo he estado pensando en ti, no solo por lo que has hecho por Sofía, sino por todo lo que eres. He pasado mi vida creyendo que lo más importante era el éxito, el poder, pero tú me has mostrado que hay algo mucho más valioso. Y creo que me estoy enamorando de ti. María se detuvo, sorprendida por la confesión de Rafael. Lo miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. Nunca había esperado algo así de él. Lo había visto cambiar, eso era cierto, pero la profundidad de sus sentimientos la sorprendió. Rafael, comenzó a decir, pero no estaba segura de cómo continuar. No era que no sintiera algo por él. También había visto su transformación y lo admiraba por su dedicación a su hija y por su voluntad de cambiar. Pero aún no sabía cómo procesar esos sentimientos. Esto es inesperado. Rafael asintió, entendiendo que había sido repentino. Lo sé, y no espero que respondas de inmediato. Solo quería ser honesto contigo. Has hecho mucho por mí y por Sofía, y no solo puedo agradecerlo con palabras. Me has cambiado, María. María lo miró con ternura, pero también con cautela. Sabía que Rafael estaba siendo sincero, y ella también sentía algo por él, pero no quería apresurarse. Gracias por decirme lo que sientes, respondió finalmente. Pero creo que debemos concentrarnos en la recuperación de Sofía primero. Esto es algo grande, y necesitamos tiempo para procesarlo. Rafael sonrió levemente, asintiendo. Sabía que ella tenía razón. La prioridad seguía siendo la recuperación de Sofía, pero también sentía que algo nuevo había comenzado entre ellos. Algo que no podía ignorarse. Los días continuaron pasando, y la salud de Sofía mejoraba visiblemente. La pequeña había recuperado el color en su rostro, su energía volvía lentamente, y aunque aún débil, podía mantenerse más despierta y conversar con sus padres. Los médicos, aunque incrédulos, no podían negar que su recuperación era extraordinaria, algo que no habían previsto ni en sus mejores pronósticos. Rafael se sentía más aliviado cada día, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El tratamiento debía continuar hasta que Sofía estuviera completamente recuperada, y María estaba siempre allí, ajustando las dosis y asegurándose de que todo siguiera su curso de manera correcta. En el proceso, Rafael y María se habían acercado cada vez más, aunque después de su confesión, ambos habían decidido concentrarse en la salud de Sofía antes de dar otro paso en su relación. Una tarde, mientras María preparaba una nueva dosis del remedio en su taller, Rafael decidió acompañarla.
Quería aprender más sobre las plantas que habían salvado a su hija y también sobre el mundo que María dominaba con tanta naturalidad. Al entrar en el pequeño taller, una sensación de paz lo envolvió. El lugar estaba lleno del aroma de las flores y las hierbas, un contraste absoluto con el ambiente frío y controlado de su oficina. Siempre me ha impresionado este lugar, comentó Rafael, observando los frascos llenos de plantas secas y líquidos misteriosos. Es tan simple, pero a la vez tan poderoso. María sonrió mientras trituraba algunas hojas en un mortero. Es todo cuestión de saber cómo trabajar con lo que la naturaleza nos da. Cada planta tiene un propósito, una función. Solo debemos aprender a escucharlas, y entender que pueden hacer por nosotros. Rafael la miró mientras trabajaba, admirando no solo su habilidad, sino también la conexión profunda que tenía con la naturaleza. Era un tipo de conocimiento que él nunca había valorado antes, pero ahora le parecía tan importante, si no más, que el conocimiento empresarial que él tanto atesoraba. Me gustaría aprender más sobre esto, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Tal vez, si tienes tiempo después de que Sofía esté completamente recuperada, podrías enseñarme. María levantó la vista y lo miró con una mezcla de sorpresa y agrado. ¿De verdad quieres aprender sobre plantas?, preguntó, sin poder evitar una sonrisa. Sí, respondió Rafael, más seguro que nunca. Quiero entender mejor todo esto. No solo porque ha salvado a mi hija, sino porque creo que he pasado demasiado tiempo ignorando el verdadero valor de las cosas simples. Quiero ser diferente, María. Y creo que tú puedes ayudarme a encontrar ese camino. María asintió, apreciando su sinceridad. Sabía que Rafael había cambiado mucho en las últimas semanas, y su deseo de aprender más sobre el mundo natural solo confirmaba la transformación que estaba ocurriendo en él. Me encantaría enseñarte, respondió finalmente. Hey tanto que puedes aprender, y creo que sería un buen comienzo para lo que estás buscando. El ambiente en el taller se llenó de una calma cómoda, y ambos continuaron trabajando juntos en silencio, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Al día siguiente, Rafael y María regresaron al hospital con la nueva dosis del remedio para Sofía. Cada vez que le administraban el tratamiento, la niña mostraba más signos de recuperación. Su piel ya no estaba pálida, su energía regresaba poco a poco, y su sonrisa, que había desaparecido durante semanas, comenzaba a iluminar nuevamente su rostro. Claudia, aunque aún sorprendida por todo lo que había sucedido, no podía negar que el remedio de María había salvado a su hija. Incluso había comenzado a confiar en ella y en su conocimiento de las plantas, algo que al principio le había costado aceptar. Nunca pensé que algo así fuera posible, admitió Claudia una tarde, mientras observaba a Sofía reír tímidamente desde su cama. Pero estoy agradecida por lo que has hecho, María. Sin ti, no sé qué habría pasado con Sofía. María sonrió con humildad. Hice lo que pude. Sofía es fuerte, y eso también ha sido clave en su recuperación. Pero aún debemos seguir con el tratamiento hasta que esté completamente sana. Rafael, que había estado observando la interacción entre Claudia y María, sintió una profunda gratitud hacia ambas mujeres. Cada una, a su manera, había ayudado a que su hija sobreviviera a esta dura prueba, y él no podía estar más agradecido. Mientras Sofía seguía mejorando, Rafael comenzó a pensar en el futuro. Sabía que no podía simplemente regresar a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Esta experiencia lo había cambiado de una manera que ni siquiera él podía entender completamente. Quería hacer algo más con lo que había aprendido, y tenía una idea en mente. María, dijo de repente, mirando a la joven. He estado pensando en algo. Todo este tiempo me he dado cuenta de lo valioso que es tu conocimiento, y no puedo evitar pensar que podríamos hacer algo más grande con esto. ¿A qué te refieres?, preguntó María, intrigada. Quiero proponer que fundemos un instituto de investigación sobre plantas medicinales. Algo que pueda ayudar a más personas, como tú has ayudado a Sofía. Tenemos los recursos, y tú tienes el conocimiento. Podríamos hacer una gran diferencia juntos. María lo miró, sorprendida, pero también emocionada por la idea. Sabía que lo que Rafael proponía era un desafío, pero también era una oportunidad para hacer algo significativo. Es una idea maravillosa, respondió, sonriendo. Si realmente estás dispuesto a hacerlo, creo que podríamos cambiar muchas vidas. Rafael asintió con determinación. Sabía que este era el siguiente paso en su nueva vida, un paso que quería dar junto a María. Los días siguientes fueron cruciales para la recuperación de Sofía. Con cada dosis del remedio que María preparaba, la niña se fortalecía más. Sus ojos,
que antes estaban apagados y sin vida, comenzaron a brillar nuevamente. Su risa, aunque suave, volvía a llenar la habitación, trayendo esperanza y alegría a todos los que la rodeaban. Rafael no podía contener su alivio y gratitud cada vez que veía a su hija mostrar signos de mejoría. La niña, que había estado al borde de la muerte, ahora estaba recuperándose gracias al poder de las plantas que María había utilizado y al profundo conocimiento que ella tenía. Cada vez que administraba una nueva dosis, sentía que estaba viendo un milagro en acción. Claudia, aunque más reservada en sus emociones, también comenzó a aceptar lo que estaba sucediendo. Al principio había sido incrédula, pero ahora veía lo que Rafael y María habían logrado juntos, y no podía evitar sentirse agradecida. Sabía que su hija no estaría viva si no hubiera sido por ellos. «Es increíble lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo», dijo Claudia una tarde, mientras miraba a Sofía dibujar en su cama con una energía renovada. «Nunca pensé que esto fuera posible». Rafael, que estaba sentado junto a ella, asintió lentamente. «Yo tampoco, Claudia. Pero gracias a María, y a lo que ella sabe, hemos logrado algo que ni los mejores médicos pudieron hacer». María, que había estado de pie al otro lado de la habitación, observando en silencio, sonrió con modestia. Nunca había buscado el reconocimiento por lo que hacía, pero ver la gratitud en los ojos de Rafael y Claudia le llenaba el corazón. «Lo importante es que Sofía está mejorando», dijo María con suavidad. «Aún queda camino por recorrer, pero ya estamos viendo los resultados. Con el tiempo, ella recuperará toda su energía». Rafael la miró, y una vez más, sintió ese profundo agradecimiento hacia ella. Sabía que, sin María, su hija no estaría viva. Pero además de salvar a Sofía, María también había cambiado algo en él. Le había mostrado un mundo completamente nuevo, uno que la había ignorado por completo en su vida anterior, centrada solo en el éxito y el dinero. «María, lo que has hecho por nosotros es más de lo que jamás podré agradecerte», dijo Rafael con sinceridad. «No solo salvaste a mi hija, sino que también me abriste los ojos. Me has mostrado que hay mucho más en la vida de lo que yo había creído». María lo miró, conmovida por sus palabras, pero también con una profunda humildad. «Solo hice lo que sabía que podía hacer. La naturaleza tiene sus propios poderes, y Sofía fue lo suficientemente fuerte para aceptar la cura». A medida que Sofía seguía mejorando, Rafael comenzó a reflexionar sobre la propuesta que le había hecho a María, la idea de crear un instituto de investigación de plantas medicinales. No podía quitarse la cabeza lo valioso que sería para el mundo el conocimiento que María poseía, y como juntos podrían cambiar la vida de muchas más personas. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del hospital con María, Rafael decidió retomar el tema. «He estado pensando mucho en lo que hablamos el otro día», comenzó Rafael, con un tono serio pero emocionado. «Sobre el Instituto de Investigación. Realmente creo que podemos hacer una diferencia. Hay tantas personas que podrían beneficiarse de lo que tú sabes. Y creo que, con mis recursos y tu conocimiento, podríamos lograr algo grande». María lo miró, sorprendida por su entusiasmo, pero también emocionada por la posibilidad. Sabía que lo que Rafael proponía no era fácil, pero también sentía que era una oportunidad única para expandir lo que había aprendido de su familia y llevarlo a muchas más personas. «Es una gran responsabilidad, Rafael», respondió María, con una sonrisa suave. «Pero si estás dispuesto a comprometerte con esto, creo que podríamos lograr algo importante». «Estoy más que dispuesto», dijo Rafael, con una firmeza que no había mostrado antes. «He pasado mi vida buscando el éxito, pero me doy cuenta de que nunca había pensado en cómo ese éxito podía ayudar a los demás. Esto no es solo un proyecto para mí, es algo que realmente quiero hacer». María lo miró, conmovida por su sinceridad. Sabía que Rafael había cambiado, y esa transformación era lo que la hacía confiar en él. Después de todo lo que habían vivido juntos, sentía que podían lograr algo significativo, algo que fuera mucho más allá de sus propias vidas. «Si lo hacemos», dijo María, con una mirada decidida, «debemos hacerlo bien. Debemos asegurarnos de que este instituto no solo sea un lugar de investigación, sino también un lugar donde las personas puedan aprender a cuidar su salud de manera natural y entender el valor de lo que la naturaleza nos ofrece». Rafael asintió, completamente de acuerdo. «Así será. Trabajaremos juntos para construir algo que cambie vidas. Y no solo por Sofía, sino por todas las personas que puedan beneficiarse de lo que tú sabes». María sonrió, sintiendo una conexión aún más profunda con Rafael. Sabía que lo que estaban a punto de emprender no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Juntos,
Podían hacer algo grande. Mientras caminaban de regreso al hospital, la tormenta que había amenazado durante días finalmente comenzó a desatarse, pero en lugar de correr para refugiarse, Rafael y María se quedaron parados bajo la lluvia, sintiendo cada gota como una señal de renovación. La tormenta no los asustaba, porque sabían que habían encontrado una nueva dirección en sus vidas, una que los uniría en un propósito común. Con el paso de las semanas, Sofía se recuperó completamente. Ya no era la niña frágil y enferma que habían temido perder, sino una pequeña llena de energía y vitalidad. Cada vez que corría por los pasillos del hospital o reía junto a su madre, Rafael sentía que todo lo que había pasado no solo había sido un milagro, sino también una lección que transformó su vida de una forma que jamás imaginó. El día en que Sofía finalmente fue dada de alta del hospital, fue un momento de celebración para todos. Claudia no podía contener las lágrimas de alegría al ver a su hija completamente recuperada, y Rafael, aunque mantenía la compostura, también estaba visiblemente emocionado. Sabía que todo lo que habían vivido los había llevado a este momento, y se sentía profundamente agradecido. «Gracias, María», dijo Rafael mientras observaba a su hija salir del hospital corriendo alegremente. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por ella, por nosotros». María, como siempre, sonrió con humildad. «Fue un esfuerzo de todos. Pero estoy feliz de que Sofía esté bien. Ella es una niña fuerte, y sé que tiene un gran futuro por delante». Claudia, quien hasta ese momento había sido más reservada, se acercó a María y, por primera vez, la abrazó. «Gracias, de verdad. No sé qué habría hecho sin ti», dijo entre lágrimas. María, sorprendida por el gesto, correspondió el abrazo con una leve sonrisa. Sabía que el camino para ganarse la confianza de Claudia no había sido fácil, pero al final, todo lo que importaba era que Sofía estuviera sana. Con la salida de Sofía del hospital, Rafael y María comenzaron a enfocarse en el proyecto que habían discutido, el Instituto de Investigación de Plantas Medicinales. Ambos sabían que este era un desafío monumental, pero estaban decididos a seguir adelante. Rafael puso en marcha todos sus recursos y contactos para hacer realidad la idea, y María comenzó a estructurar el conocimiento que había heredado de su familia, preparándose para compartirlo con el mundo. La idea del instituto no era solo investigar el poder de las plantas, sino también educar a las personas sobre cómo podían mejorar su salud a través de la naturaleza. Querían que fuera un espacio donde la medicina tradicional y el conocimiento ancestral se encontraran, creando un puente entre ambos mundos. Unos meses después, el instituto abrió sus puertas. Se llamaba Instituto Flor de Los Ángeles, en honor a la flor que había salvado la vida de Sofía. El lugar era un espacio moderno, pero con una profunda conexión con la naturaleza. Los jardines estaban llenos de plantas medicinales, y dentro, los laboratorios y las aulas estaban preparados para recibir a investigadores y estudiantes que querían aprender más sobre las propiedades curativas de las plantas. El día de la inauguración fue un evento especial. Rafael y María habían trabajado incansablemente para que todo estuviera perfecto. Invitados de todo Querétaro y de otras partes de México, llegaron para ver de qué se trataba este nuevo proyecto. Entre los asistentes había médicos, investigadores y personas interesadas en la medicina natural. María dio un discurso emotivo sobre la importancia de respetar y aprender de la naturaleza, y cómo este instituto no solo investigaría las plantas medicinales, sino que también enseñaría a las personas a valorar lo que la tierra les daba. Rafael, por su parte, se sintió más orgulloso de lo que jamás había estado. No por el éxito empresarial que el instituto representaba, sino por el impacto positivo que tendría en la vida de tantas personas. Sabía que su vida había cambiado completamente desde que conoció a María, y ahora sentía que finalmente estaba haciendo algo que verdaderamente importaba. Después del evento, Rafael y María caminaron juntos por los jardines del instituto. Habían logrado algo grande, pero también sabían que este era solo el comienzo. «Todavía no puedo creer que esto sea real», dijo Rafael, mirando las plantas que rodeaban el lugar. «Hemos creado algo que puede cambiar la vida de tantas personas, y todo gracias a ti». María sonrió y lo miró con ternura. «Gracias a nosotros, Rafael. Este fue un esfuerzo conjunto, y no habría sido posible sin tu determinación». Mientras caminaban, Rafael sintió que era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Se detuvo y tomó la mano de María con suavidad. «María, hay algo que quiero decirte», dijo, sintiendo el nerviosismo apoderarse de él. «Todo este tiempo, desde que te conocí, he aprendido tanto. No solo sobre las plantas o sobre la salud, sino sobre la vida en general. Y lo que más he aprendido es que quiero pasar el resto de mi vida contigo». María lo miró sorprendida,
pero también con una sonrisa en los labios. Sabía que algo así vendría eventualmente, pero escuchar las palabras salir de la boca de Rafael la conmovió profundamente. «Te amo, María», continuó Rafael. «Y quiero que sigamos construyendo esto juntos, no solo el instituto, sino una vida juntos». María, con los ojos llenos de emoción, asintió lentamente. «Yo también te amo, Rafael», dijo suavemente. «Y quiero estar contigo en cada paso de este camino». En ese momento, Rafael supo que todo lo que había vivido lo había llevado hasta allí, hasta ese preciso instante. Se inclinó y la besó con ternura, sellando lo que ambos sabían sería el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. El instituto no solo sería un lugar de investigación, sino también el símbolo de su unión, de todo lo que habían superado juntos. Y mientras se alejaban, sabían que lo que habían creado no solo cambiaría sus vidas, sino también la de muchas personas más. Si te ha gustado esta historia de transformación y amor, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir para que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.